Buenas tardes. Ayer dejamos pendiente la segunda parte de esta clase teórica número 8, que habla del Renacimiento en el contexto de Europa. Vamos a presentar ahora los casos que vamos a trabajar para la actividad práctica. Refieren fundamentalmente a la ciudad renacentista en Europa y vamos a tomar como primer caso lo que los tratadistas llamaron la ciudad ideal, es decir, aquella ciudad que se pensó en su momento iba a ser el modelo desde el cual se iban a tomar las decisiones de proyecto para intervenir en ciudades existentes y eventualmente la creación de nuevas ciudades. Estas imágenes que estoy mostrando acá están archivadas en el Museo del Palacio Ducal de la ciudad de Urbino y corresponden a algunos de los dibujos que han circulado a nivel internacional sobre la imagen espacial que suponen este modelo de ciudad a partir de los tratados del Renacimiento. En este caso es un gráfico atribuido a Luciano Laurana y que interpreta el espacio urbano como una forma geométrica mucho más regular que lo que había acontecido en la ciudad medieval, y vamos a ver también en este caso cómo se pueden distinguir volúmenes de formas regulares euclidianos separados entre sí por estos espacios que quedan entre cada uno de estos prismas o alrededor de este cilindro que constituye el elemento central de referencia. Este otro gráfico que vemos a la izquierda supone también una forma nueva de interpretación del espacio en la cual vamos a ver, a diferencia del tejido continuo medieval que habíamos registrado en las ciudades como Siena o como Florencia, lo vamos a encontrar acá como un conjunto de volúmenes claramente definidos por su geometría e incluso sobremarcados a partir de cornisas o de elementos separadores para distinguir claramente cada uno de estos edificios. Este aspecto está ligado, por un lado, a una cuestión estética, claramente, pero también a cuestiones que tienen que ver con la seguridad edilicia en términos de la propagación de incendios, por ejemplo, y por otro, con las nuevas condiciones defensivas que están presentes en la ciudad renacentista. El tratado más conocido sobre ciudades ideales corresponde a un tratadista cuyo apodo es Filarete, y que en ese tratado describe lo que podría haber sido una ciudad ideal, que en este caso responde a un encargo específico de Sforza, una familia burguesa importante que convive en el norte de Italia y que básicamente estaba programando la posibilidad de la construcción de una nueva ciudad que iba a llevar en homenaje a Sforza el nombre de Sforcinda, y que tenía que tener como condición ser considerada una plataforma militar casi inexpugnable, es decir, que tenía que incorporar las innovaciones que derivan de las nuevas técnicas militares de defensa. Estas nuevas técnicas tenían fundamentalmente que ver con la aparición de algunos armamentos que mencionamos la clase pasada, referidos a la utilización de la polva en un cañón, que posibilitaba la destrucción desde afuera de la muralla medieval tradicional, que había sido alta y delgada, y que por lo tanto tiene que ser reemplazado por un nuevo sistema defensivo que permita repeler las balas de cañón. Fíjense esta forma exterior estrellada, que va a dar una serie de elementos puntiagudos hacia afuera, permitía que un cañón, disparando desde afuera, pegara siempre en forma oblicua a la pared y de esa manera rebotara y no le pegara de pleno a una pared vulnerable construida en mampostería de piedra o de ladrillo. Por otro lado, esta forma, que vamos a llamar bastionada, tiene también en sus ángulos la posibilidad de establecer el punto desde donde la defensa iba a utilizar el cañón y por lo tanto de esa manera defender los puntos más vulnerables, que siempre son los que acá corresponden a las entrantes cóncavas, que son las puertas de la ciudad. Cada una de esas puertas iba a comunicar obviamente con un camino que comunica al exterior. Además de pensar en estos aspectos que tienen que ver con la distribución defensiva de la ciudad, también tiene que ver con este modelo ideal, el tamaño máximo que va a tener esta ciudad. Son mucho más pequeñas que las ciudades tradicionales que veníamos revisando en la Baja Edad Media. Tienen además una configuración geométrica muy regular, por ejemplo en este caso radioconcéntrica, y hay también establecido que en su centro se va a ubicar un espacio abierto público, una plaza, que contendría en su alrededor las sedes institucionales de lo que en ese momento eran las instituciones determinantes de la ciudad.
el palacio de residencia del, en este caso, un duque o marqués o un burgués devenido administrador de la ciudad. Vamos a encontrar también instituciones ligadas a la administración pública, instituciones ligadas, por supuesto, a la economía, al comercio y a lo que probablemente tenga que ver con la administración muy incipiente de una banca, y en los barrios, cada uno de estos espacios se va a convertir también en un pequeño contenedor de una parroquia que contiene probablemente la pequeña edificación religiosa que corresponde a cada barrio. También estaba incluido en el programa de estas ciudades ideales una casa de vicios y de virtudes que tenía una especie de burdel moderno, que tenía también esa función de ser un espacio de ocio, de diversión para la ciudad. El modelo teórico supone una adopción claramente de un modelo geométrico predeterminado, que supone también un diseño previo y que generalmente ese diseño está basado en alguna de las formas geométricas consideradas probablemente más eficaces y también más bellas. Por ejemplo, el círculo, que ustedes saben que es la figura geométrica que tiene el menor perímetro para la mayor superficie, por lo tanto, desde el punto de vista de la eficacia de una construcción costosa como es una muralla, es el elemento que debería ser considerado como un elemento clave. Por otro lado, el círculo también posee una serie de propiedades, por ejemplo, que todas sus medianas convergen en un punto central, lo que le da una característica particular en términos de regularidad geométrica, y que también admite la combinación con otras figuras geométricas igualmente regulares, por ejemplo, en este caso, un cuadrado, que es una de las figuras que mayor cantidad de reglas tiene probablemente. Y que además, en algunas combinaciones entre figuras geométricas regulares simples, como en este caso estamos viendo en el gráfico, permitiría rápidamente configurar un borde que podría responder mejor a esa condición bastionada que estábamos diciendo recién para la defensa militar. Los ejes secundarios se corresponderían entonces con los lugares donde se instalarían los sistemas defensivos, y los ejes terciarios serían los que se corresponderían a las puertas de la ciudad o los lugares donde se produce la comunicación entre el interior y el exterior. Si lo comparamos ahora con la planta que vimos dibujada en el tratado, vamos a encontrarnos con estas características que mencionábamos recién, y que además tienen que ver también con ese hombre renacentista al que hacíamos alusión la clase pasada, que tiene que ver con esta idea de centralidad de lo humano y que va a caracterizar también la concepción espacial renacentista. Dentro de esa espacialidad central vamos a encontrar, dijimos, una plaza rodeada de instituciones de gobierno y de residencia de las personas más conspicuas de esa sociedad burguesa, y en el cual vamos a encontrar obviamente todo este conjunto de instituciones que mencionábamos recién, ligadas a la administración pública, pero también a las cuestiones recreativas o que tienen que ver con el alojamiento de viajeros, por ejemplo. Dijimos recién, usando el dibujo de Laurana, que el espacio urbano se va a regularizar en forma intencional a partir de un diseño previo, rigurosamente diseñado a partir de un parámetro geométrico, a un ritmo, a un orden, ligados a las reglas de composición que provee la propia forma de dibujar en perspectiva. La perspectiva monofocal, esa que había desarrollado, entre otros, el arquitecto Brunelleschi, va a servir acá también como pauta para el ordenamiento de la fachada, que va a tener que responder también a un ritmo regular que se adapta mejor al trazado geométrico que lo predetermina. Estas ciudades van a tener entonces una tendencia a ser regulares, una tendencia a ser fuertemente fortificadas por los nuevos instrumentos de defensa militar, tienden a ser radial concéntricas en muchos casos, pero podrían ser también cuadriculares o cualquier otra forma que responda claramente a esa intención de regularidad y de centralidad. Son generalmente figuras geométricas cerradas, es decir, que responden a ese concepto de que se puede distinguir claramente cada una de sus partes y que tienen siempre esta dimensión finita en relación a la forma. También es importante entender la habilidad que tienen los diseñadores para ir combinando. Por ejemplo, en este caso, fíjense, un 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados en un hexágono, pero que sin embargo, cuando llegan a la periferia, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que
va adaptando una figura geométrica regular centralizada a otra figura geométrica regular centralizada, y es lo que explica la enorme complejidad que tiene este perímetro fortificado. Fíjense además que este borde, físicamente construido como una muralla, tiene sin embargo un espesor mucho mayor que el que habíamos visto en esa línea que dibujaba el borde de una ciudad bajo medieval. Eso supone que detrás del muro construido hay un terraplén de tierra importante en su espesor, que permitiría absorber el impacto de una bala de cañón desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Y que por otro lado también permitiría alojar estos bastiones que permiten la colocación de un cañón desde arriba y que de esa manera controlan el territorio hacia abajo. Eso supone también que esta ciudad va a ser construida en un lugar elevado y que esa elevación le va a permitir, por un lado, el dominio visual del campo de batalla alrededor, y por otro también, desde el punto de vista simbólico, mejorar ciertas condiciones que tienen que ver con la jerarquía del adentro de la ciudad en relación al entorno rural exterior. Este borde también puede tener otro tipo de elementos defensivos adicionales, como por ejemplo una muralla o un segundo grupo de bastiones, a veces separados por un espacio vacío y otras veces separados por un lago artificial que en forma de anillo de agua rodea a este tipo de fortificación, reforzando su inexpugnabilidad. Este caso que estamos viendo recién corresponde a la ciudad de Palmanova, es un ejemplo tardío, pero que fue planificado para la defensa de la región véneta de los posibles ataques desde el este, o sea, desde el ingreso del mar Adriático. Acercándonos con este recurso que nos provee Google Earth, podemos verla en la actualidad. Fíjense cómo se ve claramente este trazado regular, absolutamente geométrico, rigurosamente calculado para que pueda coincidir con cada una de las rutas de acceso que están trazadas acá en este caso en forma de 3 vías principales, que en forma simétrica al centro de la ciudad organizan el acceso a través de 3 puertas de control militar. Como en este caso claramente es una plataforma de uso militar, tenía que responder, por lo tanto, a este principio de control del acceso y egreso de la ciudad, y es eso lo que explica también la regularidad en la forma de distribución de esos ingresos. Fíjese también cómo coincide el proyecto previo de esta ciudad, que incluso prevé la forma que van a tener cada una de los manzanas o de los parcelarios interiores, cada uno de los espacios públicos que tiene una función predeterminada, y también el uso que va a tener la plaza central o plaza de armas, en este caso, si se trata de una instalación militar. Este caso está extraordinariamente conservado y eso ha permitido también legar a las generaciones actuales este enorme patrimonio que significa un testimonio de la forma de pensar el espacio urbano en el periodo de inicio del racionalismo moderno en la cultura renacentista italiana. Fíjense cómo se pueden ver claramente la determinación geométrica de esa plaza de armas central y la forma regular y ordenada, planificada previamente, que van a tener las instalaciones, en este caso de uso fundamentalmente militar. Fíjense cómo se trata de estos barracones que son propios de las actividades educativas o de contención de cuarteles. Otros ejemplos que los vamos a encontrar a lo largo de todo el mundo van siguiendo este patrón de sistemas defensivos, en algunos casos con tamaños más significativos en términos de alojamiento de población, otros solamente son enclaves de defensa territorial y por lo tanto alojan solamente a la cantidad de personas que van a dedicarse a la actividad defensiva. Pueden tener, como en este caso, doble borde bastionado, interferidos al medio por un sistema de canalización de agua. En estos casos que están en los Países Bajos, en Holanda en particular, disponen de esos bajos cercanos al mar que permiten inundar canales y de esa manera proceder en forma mucho más fácil al llenado de estos cinturones de agua. En estos casos se instala también, como ven acá abajo, puentes levadizos que permiten aislar el territorio interior de la ciudad y de esa manera asegurar también el control de acceso. Este otro en Portugal, también bien conservado, permite ver otras alternativas en territorios secos donde no es tan fácil conseguir agua para inundar los canales defensivos, y se utilizan en ese caso las propias condiciones topográficas para aumentar la calidad defensiva de este recinto, con un primer cinturón de murallas, un segundo cinturón de murallas, e incluso podría existir hasta un tercer grupo de bastiones exteriores.
Lo van a encontrar en todo el mundo, incluso lo van a encontrar en Latinoamérica, en el caso de los fuertes que defienden las ciudades de primera fundación española o portuguesa, e incluso van a encontrar ejemplos en Uruguay muy bien mantenidos de fuertes, que se corresponden ya al siglo XVIII, no al siglo XVI, pero que todavía están vigentes para ser visitados y que incluso siguen funcionando como cuarteles militares. Otro aspecto que tiene que ver con la planificación de una ciudad ideal está ligada a la relación de esa ciudad con el propio grupo social que lo habita y con las condiciones económicas que tienen que ver con el intercambio con la región en la cual esa ciudad está inserta. Estos gráficos que están ubicados en el Palacio de Siena, en el Palacio Comunal de Siena, ilustran justamente esa idea del buen gobierno de la ciudad referido a la administración interna del espacio de la ciudad como un espacio que debería tener mejores condiciones de vida que en la vieja ciudad bajo medieval, que había sufrido, ustedes saben, la peste negra, la peste bubónica, y que por lo tanto había necesitado de revisar las condiciones de higiene, de ventilación, de circulación del aire, y es eso también lo que explica el por qué los edificios tienen que estar separados unos de otros, entre otras razones que dijimos como la seguridad antiincendio. Fíjense en este gráfico cómo se puede ver las actividades de la burguesía que vive en las ciudades, ligadas a la actividad de procesamiento de elementos para el comercio, de procesamiento de elementos para la artesanía, vemos animales de carga, vemos distribución de la mercadería dentro de la ciudad a partir de portadores, vamos a ver también actividades mercantiles, actividades productivas, actividades incluso financieras, muy primitivas todavía dentro de este grupo de los burgueses que viven en la ciudad. Dijimos que esta relación con el territorio es fundamental, porque sin ella no se puede explicar cómo funciona una ciudad. Esta actividad mercantil está fuertemente ligada al excedente de producción del sistema agrícola que rodea la ciudad, del sistema ganadero que permite sobre todo la provisión de materia prima para los textiles, la lana, por ejemplo, y también la provisión de caballería o de otros elementos que sirven para la aportación de cargas, o en este caso cerdos que se utilizan para la producción de embutidos para soportar el invierno, ¿sí? Esta condición de relación regulada entre lo que pasa en el campo circundante y el interior de la ciudad va a caracterizar a las ciudades italianas, en particular a las ciudades de la Toscana, que responden a este modelo casi perfecto de una ciudad en equilibrio con su territorio y que es interdependiente de la relación entre el campesinado y la burguesía, que en ese momento tiene en cuenta también la productividad del sector agrícola para poder abastecer su propio negocio de la lana, de los tejidos o de cualquier otro tipo de producción artesanal o protoindustrial que puede existir en estos tipos de aglomerados urbanos. Otros ejemplos van a tener otra intencionalidad, por ejemplo, de marcar simbólicamente una posibilidad de instalación de una institución religiosa católica. Esto ya está ligado a la necesidad que tiene la Iglesia Católica de autorreferenciarse nuevamente a partir del cisma religioso, y cómo eso va a dar lugar también a una serie de intervenciones urbanas con la voluntad de embellecer las ciudades preexistentes. Es decir, que ese modelo ideal que veíamos en el Tratado de Filarete, lo vamos a ir viendo aplicado en este caso a casos específicos en el cual hay que hacer una mejora a ciudades preexistentes de origen medieval que necesitan regularizar algunos espacios para dotarlos de esa regularidad geométrica que es la voluntad artística del Renacimiento. Vamos a ver este caso, una intervención en una ciudad preexistente en el cual vamos a ver claramente cómo este espacio de geometría irregular va a ser bordeado de edificios de nueva planta, en este caso el Palacio Piccolomini, que corresponde justamente a un cardenal, enfrentado a una iglesia cuya planta ya existía, pero a la cual también se le van a aplicar algunas remodelaciones de fachada para poder mejorar su imagen y adaptarla al gusto renacentista, y que enfrentado a este otro edificio van a terminar dando que esta plaza trapezoidal va a tener que introducir algún elemento de diseño que admita una cierta forma de regularización geométrica. El diseñador en este caso optó, esta es la ciudad de Pienza, optó por regularizar el piso a partir de un trazado geométrico dibujado en piedra en el solado, y de esa manera forzar la perspectiva y producir el efecto de acercamiento de esta iglesia por inversión del cono
del cono perspectivo, ¿se entiende? O sea, al producir un trapecio invertido, el transeúnte que viene circulando por esta la calle principal de la ciudad, se enfrenta a la catedral con la sensación de que se le adelanta en el plano espacial. Si recorremos esta ciudad a través de Google Earth, que nos permite hoy este maravilloso instrumento para poder viajar en tiempos de restricciones y de aislamiento, podemos recorrer la calle principal de esta ciudad, una ciudad muy pequeñita, que tiene esta modalidad espacial de calles transitables solo por peatones o carruajes, porque era en su origen una ciudad fortificada también, que tiene esa limitación de que las calles tienden a ser muy angostas, y cómo nos vamos acercando a ese espacio que ha sido regularizado por la voluntad renacentista. Fíjense en esta entrada en escorzo a ese espacio, cómo esta enorme masa del palacio, trabajada claramente como un prisma regular, modifica la percepción del espacio regularizando la sensación de este trapecio que aparece, sin embargo, en forma como si fuera un cubo de base rectangular. Y que eso también va a dar lugar a una mejora de la percepción estética de la ciudad. Otro caso de intervención sobre ciudad existente que la bibliografía señala como uno de los más maravillosos ejemplos de intervención sobre ciudad preexistente es el caso de Urbino, donde la familia Montefeltro, en este caso un duque, pide a una serie de diseñadores, todos ellos muy conocidos, entre los cuales está Francesco Di Giorgio, la remodelación de la residencia propia del señor de Montefeltro y junto con esa remodelación una mejora en términos estéticos de los espacios públicos de una ciudad que se encuentra, como ven acá, en una condición topográfica muy compleja, de laderas empinadas y con una cierta condición abrupta del entorno alrededor de la ciudad que impide su crecimiento por expansión. Por lo tanto, el desarrollo se va a tener que hacer al interior de una ciudad que tiene ya construida parte de su edificación residencial. Estas son las formas en que fue adaptada el ingreso a la ciudad para poder transponer esa diferencia de nivel entre el bajo del valle y el alto de la ciudad, inventando este recurso de una rampa escalera que bordeando el viejo muro de la ciudad permitiría acceder desde el mercado que se encuentra en el bajo hacia el interior de la ciudad, haciendo un recorrido lateral a la muralla que va ascendiendo paulatinamente para salvar la diferencia de nivel. El interior de la ciudad presenta situaciones de este tipo, fíjense, calles extremadamente empinadas, en este caso incluso con vehículos adentro en la actualidad, pero que diferencian estos volúmenes prismáticos a partir de esa condición volumétrica separada que propone la estética renacentista. La intervención más importante que se hace en esta ciudad fue nivelar en la parte baja una especie de relleno que se hizo sobre el valle para poder construir acá una plaza de mercado relativamente plana, construir esa rampa escalera que va lateralmente a este espacio subiendo hasta llegar al nivel superior de la ciudad, una vía comercial de ingreso rectilínea o más o menos rectilínea que respondería a las nuevas condiciones de una calle más ancha, más regular y más ordenada para acceder a la ciudad, y a través de estos cilindros, que son cilindros cónicos en realidad, que van formando una especie de torreones, se podría acceder en forma privada a la residencia del señor de Montefeltro, que construye acá su enorme estructura palaciega que contiene en su interior una iglesia, la iglesia que sirve de parroquia a la ciudad, una nueva plaza cívica al interior de esta ciudad, pero en lo alto, y el conjunto propiamente dicho, lo que sería el patio interior de la residencia. Se le agrega además este otro edificio, muy polémico en la actualidad por su uso particular, que permitiría al señor presidente en este palacio subir a caballo desde el nivel inferior hasta el nivel superior, accediendo a una rampa en espiral muy particular de este edificio y que es una de las características que lo hacen único a nivel mundial. Otro caso que vamos a trabajar específicamente para la elaboración del práctico corresponde a la ampliación de una ciudad en la llanura que corresponde al bajo del Po, del río Po, al norte de Italia, en la zona de Emilia-Romagna, la actual región del norte de Italia,
que tiene como condición geográfica ser una llanura por debajo del nivel del mar, que tiene en la parte superior, por acá aproximadamente, el curso del río Po, el río más importante de Italia, del norte de Italia, y que tiene en este otro sector inferior un brazo de ese mismo río que ha sido canalizado en épocas muy tempranas de la Edad Media para facilitar su traspaso y para instalar en este borde de ese río originalmente como un brazo del Po, un mercado lineal que tiene que ver con el camino que une justamente hacia el mar con la ciudad de Ravenna. Vamos a ver acá, en este borde urbano, una típica ciudad medieval lineal de origen comercial que tiene por función eh, ubicar las instalaciones de los comerciantes en forma de secuencia progresiva no planificada de vivienda. A ese primer grupo de viviendas se lo va a rodear de una primera forma de protección, de muralla, que luego va a tener que ser demolida y ampliada para poder alojar una primera ampliación que se va a hacer sobre esta isla que se ve acá abajo, y en la cual se hace el primer proyecto de regularización a partir ya del Renacimiento, y podemos ver acá ese trazado ya mucho más ordenado, ortogonal, y que va siguiendo calles rectilíneas de mayor ancho también. Ese proyecto que toma esta forma en el plano original es un proyecto particularmente importante para la historia de la arquitectura eh, de la edad moderna y también hasta la actualidad, porque ustedes ven acá que Biagio Rossetti, el autor de este proyecto, previó una ampliación de la ciudad de un tamaño verdaderamente mucho más importante que el que se venía desarrollando hasta ese momento. Esto, si bien va a aplicar algunos principios de la ciudad ideal, escala las proporciones y hace que aparezca en forma mucho más evidente la proyección a una ciudad de crecimiento futuro tanto más grande que la ciudad existente, que hasta hoy ha permanecido con ciertas posibilidades de tener vacíos urbanos amplios, lo que llamaríamos parques, dentro de la ciudad. Esto es una innovación importante en relación a la ciudad preexistente, que solo conocía como espacio público la pequeña plaza del mercado, la pequeña plaza de la catedral o algunas plazas menores dedicadas a las instituciones como los gremios, por ejemplo. ¿Sí? Esta ciudad tiene una particularidad también. Posee al origen de esta ciudad un castillo que está ocupado por la familia d'Este y que está ubicado en un sector central de la ciudad y que va a tener en su origen también un foso que lo protege y que eso va a hacer que tenga una condición particular dentro de la ciudad como un espacio cerrado en sí mismo y que tiene esa condición de protección de un foso. Lo que supone también, y eso es lo que quiero que vean acá, un sistema de esclusas sobre el cauce de este Po di Ferrara, de este brazo del río Po, que permite conducir el agua hacia el interior de la ciudad y por lo tanto proveer a esta fosa del castillo de un sistema de renovación del agua de ese foso. ¿No? Es decir, que es una ciudad dotada además de una serie de condiciones muy modernas para el siglo XV de provisión de agua para la limpieza interior, para la provisión de agua para riego y consumo, y también esta condición defensiva para el castillo del señor D. Fíjense, la ampliación prevé una vía rectilínea hacia la dirección norte, es decir, hacia la dirección del río Po, una conexión este-oeste hacia el mar, es decir, hacia la derecha está el Adriático, a bastantes kilómetros de aquí, por supuesto, y esta otra conexión que conectaría hacia el oeste a los territorios que van a ir a dar hacia el mar Tirreno, hacia el otro extremo de la península italiana. Esta otra línea que atraviesa el Po, el brazo del Po, va a conducir a la ciudad de Bolonia, una de las ciudades más importantes de la región borde de la Emilia-Romagna. Es decir, que esta otra conexión ya preexistía y supone que este río es atravesable también a través de estos sistemas de puentes. El proyecto definitivo de la ciudad se hace con este trazado, un trazado casi rectilíneo. Fíjense cómo se ve claramente acá la primera ampliación en este trazado de una calle en Espina de Pescado con este otro trazado transversal, la construcción de una muralla bastionada, que es una de las características propias de una construcción renacentista, el trazado de esta calle hacia el Po que dijimos allá, la vía Mare que va hacia el Adriático, la vía Bolonia, que es este eje que va a atravesar la ciudad existente y sale hacia el otro lado,
y una vía hacia el oeste que comunica hacia el otro extremo de la península italiana. Esta ciudad preveía también la instalación de una nueva plaza pública que hoy se llama Plaza Ariostea, en homenaje a Ariosto, el autor del Orlando Furioso, que tiene una forma regular, es muchísimo más grande que las plazas preexistentes de la ciudad, y allá vemos también la aparición por primera vez de un jardín, en el sentido de un parque, en este caso no iba a ser originalmente público, pero finalmente lo terminó siendo, y que hoy es el cementerio de la ciudad. Esta ciudad tiene una característica además muy importante para la actualidad, ya que conserva intacta el sistema de muros que caracterizó esta ciudad. Los muros de Ferrara son una de las condiciones que permitió su declaración como Patrimonio de la Humanidad en la década del 90, un argumento que esgrimió un gran teórico de la arquitectura italiano que se llama Bruno Sevi, que defendió justamente la postulación de esta ciudad para Patrimonio Mundial basándose en la integridad de este sistema defensivo que permitía ver claramente una ciudad renacentista. A partir de los años 90, entonces, la figura de Biagio Rossetti, del diseñador, ha tenido una importancia grande para poder reivindicar a estas otras figuras que eran diseñadores urbanos, más que pintores o arquitectos que habían sido hasta ese momento los relevantes maestros del Renacimiento. Fíjense cómo se puede ver claramente la muralla bastionada que decíamos recién, con estas formas en diente de sierra que van generando estas salientes y entrantes en formas geométricas, triangulares, la muralla con cada uno de estos puntos que representan las puertas de acceso, y a su vez el sistema de bastiones que va a permitir la defensa ante ataques por armas de pólvora desde afuera. Todas estas construcciones que ven afuera obviamente son posteriores. Este muro tiene como condición que por su espesor importante, dijimos terraplenado hacia el interior, permitía instalar en la parte superior una ronda que en este caso tiene continuidad a lo largo de toda la muralla, y que permite por lo tanto el traslado de personas en grandes cantidades, un ejército por ejemplo, por arriba de la muralla, y de esa manera garantizar la velocidad defensiva. Hoy es un magnífico paseo peatonal que puede ser incluso recorrido en bicicleta de punta a punta todo el perímetro de la ciudad, y que es uno de los atractivos que tiene esta ciudad en particular. Acercándonos un poco más, vamos a ver ya el área histórica medieval, donde se puede distinguir el trazado irregular y claramente apiñado propio de esa densidad edilicia de la ciudad medieval, y hacia allá el trazado renacentista, mucho más holgado en términos espaciales, que permite ver incluso la diferencia entre los volúmenes edificados de cada una de las viviendas o palacios de los que corresponden a la burguesía que vivía en esta ciudad. El palacio de este, o sea, el viejo castillo transformado ahora en un palacio renacentista, rodeado de su foso, que se alimenta, dijimos, de una serie de canales que van atravesando la ciudad y que le permiten renovar el agua de contención de ese foso alrededor del castillo, la vieja iglesia catedral de origen románico y que todavía se mantiene ahí, la plaza de la catedral, la residencia propiamente dicha, ya que el señor no vive dentro del castillo, sino dentro de una residencia que está conectada por un puente a través de la propia ciudad, y otros espacios que están ligados a esta condición de una ciudad de la edad moderna. Vamos a hacer un pequeño recorrido por adentro para ver la diferencia entre una calle medieval ubicada acá al borde y una calle renacentista recorriendo este eje hacia afuera. Esta es la imagen con la cual nos vamos a tratar de ubicar para poder hacer este recorrido, ¿sí? Dijimos recién el castillo, estamos viendo el foso que rodea el castillo, el puente que comunica ese castillo con el palacio propiamente dicho, donde vive el señor de este. Acá vamos a ver el edificio de la catedral, la plaza de la catedral, el mercado que está al costado de la catedral que todavía existe, y una serie de edificios que tienen funciones administrativas de alojamiento de la institución gremial, y en toda esta plaza el funcionamiento de un mercado que se mantiene hasta la actualidad. Esta es la calle medieval, ¿sí? Para que vean el tipo de trazado propio de una ciudad de crecimiento espontáneo, angostos, que necesitan necesariamente avanzar sobre el espacio público para ganar edificabilidad de las construcciones privadas. Cada uno de estos pasajes tiene por voluntad dar entrada por los fondos a lo que serían los locales comerciales, y por lo tanto han sido pasajes relativamente sucios de instalación de carruajes o de algunos vehículos que servían para la provisión
de las mercaderías de esta ciudad. Fíjense, bueno, en la actualidad obviamente esto es un espacio turístico, pero que el ancho de la calle no permitiría hoy el paso de un vehículo moderno, a pesar que los italianos lo hacen, pero sí permite el uso de otras formas de transporte. Esta es una ciudad que por la condición absolutamente plana, ligada al terreno en que está ubicada, ha sufrido muchísimas inundaciones y también tiene como ventaja que esa forma tan horizontal de su terreno permite su transitabilidad ciclística, lo que la hace muy característica del norte de Italia. Esta es la Plaza del Mercado, dijimos, desembocando en lo que va a ser la Plaza de la Catedral al fondo. Este es el edificio del palacio donde vive el señor d'Este en la época del siglo XV, conectado con un puente que está más allá hacia la Plaza del Castillo propiamente. Estos son los edificios que contienen los gremios. En este caso, en la actualidad ha sido modificado desde los años 50 y tiene ya un tratamiento contemporáneo de la fachada, pero fíjense cómo mantiene cierta unidad visual en el tratamiento de superficie. Esto es el viejo mercado, ligado a esta especie de loya comercial que se forma al borde de la propia catedral y que permite alojar a los mercaderes mientras se resguardan de la lluvia o del sol. Y esta es la actividad mercantil actual, obviamente está ligada fuertemente a la condición turística de esta ciudad, ¿no? Vamos a encontrar algunas imágenes que referencian el estado de esta ciudad hacia el siglo XIX o hacia principios del siglo XX para ver cómo funcionaba esta plaza de mercado en condiciones menos turísticas, para mostrar la continuidad a lo largo de 5 o 6 siglos de esta condición mercantil de una ciudad previamente medieval y ahora edad moderna. Este es el castillo propiamente dicho, fíjense cómo se puede ver una fortificación casi militar de esta condición de castillo. El borde hoy está ocupado también por ciertas formas de mercadeo, ligados en este caso al turismo, pero originalmente también mercado de frutas y verduras, o sea, de frescos, y también ciertas referencias, como vemos acá en esta columna, a las inundaciones que fue sufriendo esta ciudad. Cada una de estas marcas corresponde a un récord de crecida del río Po, llegando incluso hasta acá arriba, o sea que en algún momento hasta casi el segundo piso de esta ciudad quedó bajo el agua, lo que explica también el enorme complejo hidráulico que rodea el foso de esta ciudad. También vamos a ver ahí el homenaje a Savonarola, nacido en Ferrara, pero que fue quemado finalmente en Florencia, un personaje que ya mencionamos la clase pasada. Desde esta residencia del señor d'Este hacia el Po, siguiendo por la línea rectilínea que Ercole Primo, justamente el que autorizó el proyecto urbano a Biagio Rossetti, plantea la salida de su castillo hacia el Po, siguiendo esta vía rectilínea que lleva hoy en su homenaje el nombre de Ercole Primo y que va a servir justamente de calle de salida. Obviamente el tratamiento actual de esta calle como calle vehicular es del siglo XX, está ligado a que actualmente la ciudad permite, aunque en forma muy restringida, el acceso vehicular a los residentes, el resto de los habitantes no puede acceder en vehículo y esta es una de las poquísimas calles transitables que tiene la ciudad. Fíjense cómo en el cruce con el otro eje, el que corre este-oeste, es decir, la que va vía Mare, vamos a encontrarnos con esta típica construcción renacentista que marca en un volumen cerrado, prismático, con cornisa saliente y algún elemento que remarca justamente el vértice de ese prisma, y algún elemento ornamental eventualmente, la construcción de una clara entidad separada del resto de las construcciones como esta, ¿sí? Cada una de ellas marca su ángulo y pone de paso el escudo nobiliario o el escudo que referencia a las familias residentes, ¿sí? Este es muy conocido, el Palacio de los Diamantes, un edificio renacentista extraordinario de paso, que también sirve de referencia al cine y a otras formas del arte a lo largo del siglo XIX y siglo XX, se mantiene hasta la actualidad. Continuando desde ahí hacia afuera de la ciudad, vamos viendo cómo esta calle va adquiriendo cada vez un contexto más ajardinado y que incluso llega a incorporar ya en el periodo renacentista arbolado urbano, lo cual es una innovación eh, técnica y una innovación higiénica muy importante teniendo en cuenta el saneamiento de las ciudades a partir de la amenaza de la peste desde el siglo XIII en adelante. Saliendo ya hacia afuera vamos a encontrar entonces ya una zona residencial claramente determinada por este retiro incluso verde que tiene esta calle, que parece una ciudad
francamente del siglo XIX o principios del siglo XX, y que sin embargo corresponde a ese modelo urbano tan temprano del inicio del Renacimiento. Ahí vamos a dejar por ahora. La semana que viene ustedes van a ver estos ejemplos en el caso del barroco, y vamos a ir viendo cómo esta voluntad de ir ajardinando las ciudades y ir agregando espacios de parquización va a ir incrementando también la necesidad de vincular el diseño de la ciudad a la belleza, al arte y a otras formas de expresión que no son solamente la funcionalidad del habitar. Entonces nos vemos la semana que viene con el periodo que estamos revisando ahora, pero en el contexto americano. Muchas gracias.